Muy buenas tardes. El día de hoy nos encontramos con el licenciado en optometría Velázquez. Vamos a estar tratando un tema muy importante en base a ciertos puntos que por el momento hay un desconocimiento básico. Licenciado, queríamos que nos ayude con una información. ¿Usted nos podría indicar en el campo de la optometría física, que es un campo, disculpe la redundancia, en la optometría que se enfoca en el estudio de cómo la luz y las ondas electromagnéticas interactúan con el sistema visual y cómo estas interacciones afectan a la visión? Hay unas preguntas adicionales que quisiéramos que nos corrobore, ¿no? Como por ejemplo, ¿cómo se estudian y se miden las aberraciones ópticas en el ojo humano y cuál es su impacto en la visión? Bueno, muchas gracias por la entrevista. Las aberraciones ópticas normalmente se pueden producir en una lente cuando los puntos de luz no se enfocan específicamente para formar una imagen. Cuando estos puntos se enfocan en diferentes puntos en la misma línea, eso ya se considera una aberración esférica. Si yo traduzco ese concepto, cómo aplicarlo al ojo humano, recordemos que el sistema óptico humano es un conjunto de lentes. Tenemos córnea, cristalino, humor acuoso, humor vítreo. Ok, cuando la luz atraviesa el globo ocular, debe atravesar por el eje visual, y por este eje visual los rayos de luz solo se transmiten. El punto específico es que cuando en uno de esos puntos hay una alteración por cualquier característica, básicamente la luz ya no se va a enfocar en el punto que deseamos. Entonces se enfoca en cualquiera de estos lugares, aplicando el concepto de aberraciones esféricas. Entonces, un paciente puede tener una visión borrosa por un problema refractivo y podríamos considerarlo ya un sistema de aberración. Es decir, nosotros como optómetras, nuestro trabajo es tratar de que esas luces se enfoquen en un solo punto, dependiendo del problema refractivo que tenga el paciente. Perfecto. Entonces, hacemos que la luz se enfoque, se refracte a nivel del sistema óptico geométrico que tenemos en el globo ocular para que el punto de luz llegue en ese punto. Entonces, es muy importante tomar en cuenta que las aberraciones esféricas, trasladando los conceptos en las lentes a un globo ocular funcionalmente, si aplicamos los mismos conceptos, es que algunas de las características refractivas pueden estar alteradas o pueden estar lastimadas. Ejemplo, si tengo un paciente con un queratocono, es decir, una característica irregular en la córnea, la luz no va a atravesar refractivamente bien. Claro. Va a atravesar por varias estructuras de la córnea en estas alteradas y por ende se van a enfocar en distintos puntos en una misma línea. Entonces el paciente va a expresar que no ve. Eso ya lo podríamos considerar una aberración en el sentido, aplicando el concepto de que el paciente tiene mala visión. Ya, perfecto. Muy interesante el tema, licenciado. Otro de los puntos que también es muy importante para nosotros tener el conocimiento, ¿cuáles son las aplicaciones de las técnicas de interferometría en la optometría física? Muy bien. La interferometría realmente involucra todo lo que es optometría. Ya. Cuando nosotros utilizamos un autorrefractómetro, ya aplicamos los conceptos de interferometría óptica. Si trabajamos en un centro oftalmológico, vamos a manejar un topógrafo corneal, un tomógrafo corneal. Estos equipos de por sí ya tienen esta funcionalidad. El concepto también se lo puede aplicar en cuestiones de, si hablamos con un ingeniero electrónico, nos va a hablar de electrónica, cómo se hace la interferometría. Pero en óptica o óptica física nos interesa mucho es utilizar la luz para beneficio de nosotros. El haz de luz llega, una luz coherente llega, y en el sistema que está formado cualquiera de estos equipos tienen espejos planos. Estos espejos tienen un ángulo específico en donde la luz se refleja y obviamente la transmitimos a nivel del globo ocular. El objetivo de esta luz es que nos den valores reales de las características que estamos estudiando. Ejemplo, hay un equipo que se llama ecobiómetro especular, que esto nos mide las células endoteliales de la córnea. Entonces, él dispara un láser, el láser pasa por una serie de espejos y lo que hace es llegar a la lectura de la cara posterior de la córnea y hace la lectura de estas células, por un ejemplo. El otro ejemplo es cuando queremos hacer una topografía corneal. La interferometría ahí es un poco más detallosa. ¿Por qué? Porque aquí ya trabaja con colores, el rojo, verde y el azul. El rojo que nos indica que
la estructura está muy delgada, la verde que es una estructura normal y la azul que quiere decir que es una estructura muy atrofiada hasta cierto punto. Entonces, teniendo en cuenta el color, nosotros podemos decir ejemplos. Si es un topógrafo corneal, si la córnea es lo suficientemente delgada, lo suficientemente gruesa o lo suficientemente distorsionada para tomar en cuenta un estudio. Y así se aplica estos conceptos en cualquier equipo oftalmológico optométrico. Entonces, esta funcionalidad de óptica física es básica en ese sentido. ¿Por qué? Porque la luz, como nosotros sabemos conocer su velocidad, su refracción, su reflexión, entonces para estudio podemos aplicarla para nosotros con un mayor beneficio. Entonces, siempre que manejemos un equipo oftalmológico optométrico, la interferometría va a estar básicamente siempre ahí. Sobre todo la óptica, que es la que nosotros estudiamos más. Entonces, cuando manejemos un equipo optométrico y un equipo oftalmológico, recordemos que estos aparatos siempre van a trabajar con luz láser calibradas para un beneficio de estudio, para en este caso el órgano que es el ojo, que es el órgano donde nosotros laboramos. Perfecto. Muy interesante, licenciado. Bueno, también tenemos otro tipo de preguntas en base a las ondas, licenciado, ¿no? Queremos que nos ayude también con un conocimiento de cómo se puede utilizar las ondas de luz en la detección de enfermedades oculares y la mejora de la corrección de la visión. Las ondas electromagnéticas se les puede dar muchas aplicaciones a nivel de oftalmología. La primera, podríamos utilizarla en un ecomodo B, para cuando existen medios refringentes, córnea, cristalino o humor acuoso opacos. El ecomodo B, por medio de una onda electromagnética, se remite, envía, atraviesa los medios y nos da una escala gráfica de cómo pueden estar las estructuras internas del globo ocular. En este caso sería la retina, que es lo que nos interesa saber si no está desprendida, si hay sangre o hay alguna sustancia o algún cuerpo extraño que pueda estar influyendo en ese sentido. Entonces, estas ondas nos permiten mucho en este tipo de casos, pacientes que hayan tenido estas complejidades por accidente o patologías que no nos permiten ver el fondo de ojo. Si aplicamos otro concepto de las ondas electromagnéticas, las podemos utilizar en el ecomodo A. El ecomodo A nos permite a nosotros tomar la lectura del cálculo de la lente intraocular. Es una onda electromagnética con otro tipo de fuerza para tomar en cuenta el cálculo del valor del lente intraocular que necesitaría un paciente previo a la cirugía de catarata. Como dos ejemplos. Las otras ondas las podemos utilizar también en los autorrefractómetros. También el autorrefractómetro tiene una base o una fuente en donde genera las ondas electromagnéticas, dispara el láser con una onda muy débil y hace una lectura. La luz se transfiere a nivel del eje visual, llega a la retina, rebota y nos da la lectura de qué poder dióptrico podría tener ese globo ocular. Entonces, las aplicaciones de ellas son muchas. Podríamos ver también en el OCT, también tiene ondas electromagnéticas, una luz de coherencia óptica, que dependiendo la prueba que queremos hacer, pues estas ondas nos permiten tener un reflejo gráfico de las imágenes en colores, tamaños, con la exactitud de saber qué cantidad de células hay en un cuadrante milimétrico específicamente en la retina, por darles un ejemplo. Y así una serie de equipos oftalmológicos optométricos que podemos trabajar de esa manera. Ya. Licenciado, también tenemos por pregunta, dentro de lo que es la tecnología, ¿cuáles son las últimas tecnologías y avances en optometría física que están mejorando la atención en oftalmología y optometría? Sí. Ya. Cuando nosotros adquirimos un autorrefractómetro, los autorrefractómetros de hace 20 años atrás o 25 años atrás han evolucionado mucho. Claro, antiguamente los autorrefractómetros trabajaban con un principio físico a nivel corneal. Hoy en día, las ondas electromagnéticas y la óptica física ha ayudado a que los autorrefractómetros no solamente nos den los valores de un globo ocular por el problema refractivo, nos dan las queratometrías, algunos también con estudios para paquimetrías, para leer incluso los diámetros de pupila, diámetros corneales. Bueno, dependiendo de las características que nosotros deseamos, estos autorrefractómetros traen. Y eso es una aplicación muy bárbara en el estudio de un paciente para un problema refractivo. Los tomógrafos de coherencia óptica hace 10 años atrás teníamos que dilatar a los pacientes las pupilas o las cámaras retinianas, teníamos que dilatar a los pacientes para tomar fotografías
de la retina. Hoy en día ya no necesitamos dilatar un paciente porque los láseres son menos dañinos y dan mejor calidad óptica. Las retinocámaras ya no se necesita dilatar a un paciente, o ya no nos preocupamos tanto si el paciente tiene una catarata nivel 1, nivel 2, hasta nivel 3. El láser ingresa y puede tomar las imágenes de la retina a colores. Y los tomógrafos corneales en este momento también. Hay incluso los nuevos equipos actualizados de cálculo de lentes intraoculares ya no tocan al paciente. Al paciente se lo hace fijar un punto específico y la máquina hace el trabajo. Entonces, las ondas electromagnéticas y las luces de coherencia óptica y la óptica física en sí han avanzado pasos gigantescos en los procesos de detección y prevención de enfermedades y problemas refractivos. Entonces, la óptica física es una materia y es una herramienta que debemos nosotros, del mundo de optometría, manejarla adecuadamente, ya que cada vez que hay un avance de un nuevo equipo, cada vez salen equipos con una nueva tecnología, con una nueva ventaja, con una nueva característica. Hoy autorrefractómetros, hoy podemos decidir si queremos un autorrefractómetro pediátrico o un autorrefractómetro para adultos. Hay autorrefractómetros portátiles. Hoy en día existen dispositivos para ponerlos en nuestro celular y nos amplifican las imágenes, ver las imágenes en los fondos de ojo. Hay dispositivos para ponerlos ahora en los binoculares de las lámparas hendiduras y el médico ya no acerca el rostro tanto, sino que está grabando incluso la información. Entonces, todos estos dispositivos, toda esta tecnología para estudios científicos funciona espectacularmente. Y sin hablar de que el láser para las cirugías refractivas es el pionero en este tipo de circunstancias. Entonces, la óptica física es muy importante estudiarla, porque todos los equipos que vengan a futuro siempre van a estar respaldados en este tipo de estudio. Y si comprendemos el estudio de la luz, del láser, comprendemos el estudio de las ondas electromagnéticas, como término general nos ayuda, pero si la aplicamos en el mundo de la optometría, nos da muchos resultados beneficiosos tanto para el paciente como para su diagnóstico. Interesante. Y por último tema, licenciado, ¿cómo se podría aplicar el conocimiento de la optometría física en el diseño de lentes y dispositivos ópticos para mejorar la visión? Bueno, en la actualidad las grandes industrias ya están utilizando los nuevos conceptos de física para generar lentes. Antiguamente teníamos lentes tallados, hoy tenemos el tallado digital o digitalizados. ¿Cuál es la ventaja de este producto sobre los lentes hace 15, 20 años atrás? Que permiten una mejor calidad óptica, los pacientes tienen un mejor contraste, tienen mejor protección ante los rayos ultravioleta, los rayos de luz azul emitidos por un dispositivo móvil o una computadora. Los lentes hoy en día tienen más particularidades adecuadas en cuestión de beneficio y protección para nuestra visión. Se ha descubierto en los últimos estudios que los rayos ultravioletas en el cuerpo siempre se han absorbido. Entonces, cuando nosotros salimos a la luz, nuestra retina, nuestra córnea, nuestro cristalino, nuestro cuerpo entero absorbe los rayos ultravioleta. Y estos rayos a la larga son negativos, por ejemplo, para la visión de nosotros, en este caso para el cristalino y para la retina, específicamente la mácula. Entonces, la tecnología ha ayudado a que los lentes en la actualidad tengan mecanismos básicos para protegernos de los rayos ultravioleta. Entonces, es ahí en donde se aplican los conceptos de la óptica física para generar productos simétricos y productos de alta gama en el sentido de tener una mejor protección, una mejor funcionalidad, una mejor calidad óptica. Entonces, y no solamente ahí, por ejemplo, la óptica física no solamente se ha aplicado en la optometría, se ha aplicado en los audios, videos, digitales, los satélites, los dispositivos que tenemos en la casa, los televisores, y hoy en día también la aplicamos. Antiguamente nosotros utilizábamos la cartilla de Snell, básicamente con un proyector, o teníamos un optotipo iluminado. Hoy en la actualidad tenemos las pantallas LED en donde por un medio de un programa entran la mayoría de optotipos que conocemos para estudio, y bueno, ya todo está incluido en un dispositivo. Entonces la tecnología nos ha ayudado bastante. Hace 20 años estudiamos, entramos a un consultorio optométrico, encontramos las luces de Wall, encontramos el test rojo-verde, con otro encontrábamos otro tipo de optotipos para hacer pacientes con características especiales. Entonces, hoy en día,
encontramos todo en un dispositivo, en este caso una pantalla LED aplicada para la pared y en la pared, y podemos hacer la huella visual correspondiente. Entonces la tecnología a nosotros como profesión nos ha ayudado y nos ha brindado muchas ventajas. Tanto así que nosotros podemos llevar los equipos optométricos a un lugar específico con características adecuadas y podemos armar un consultorio y podemos atender personas que no pueden llegar donde nosotros. Entonces la tecnología ha hecho que todos los equipos sean más compactos, sean igualmente precisos y adicionalmente permitan un diagnóstico para ayuda a la sociedad, en este caso a los pacientes. Interesante. Bueno, agradecemos de antemano este aporte que usted nos ha brindado, licenciado Eduardo Velázquez, licenciado en optometría. Practica esta actividad, creo que aquí en el Hospital Teodoro Maldonado. Hospital de Especialidades Teodoro Maldonado, en el área de oftalmología. Aplicamos todos esos conceptos con los equipos ópticos oftalmológicos que hay acá. Muy bien, licenciado. De antemano le agradecemos bastante este aporte importante para nuestros conocimientos, ¿no? Que tengan una muy buena tarde. Muchas gracias por la entrevista. Buenas tardes.